Tenemos una invitada muy especial para esta situación que está enfrentando Colombia. Saludamos hasta ahora a Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana y además ex secuestrada de las FARC. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, Carla. Buenos días, Diana. Un placer estar con ustedes en esta mañana, a pesar de que las noticias son tan tristes para todos nosotros. Cierto, doctora Ingrid, la verdad es que hay mucha preocupación en Colombia por el rumbo que está tomando el país y precisamente quiero, para entrar en materia, quiero hablar de un contexto y para eso le pido a producción que me ayude porque quisiera que recordáramos esto que sucedió anoche. El presidente colombiano Gustavo Petro pues ha recibido muchas críticas, ha sido cuestionado luego de que en un acto en Bogotá señaló a los policías de corruptos, aseguró que reciben sobornos o coimas de vendedoras de drogas en los barrios de la capital para que ignoren sus actividades delictivas. Tras decirlo, fue chiflado y además diversos sectores políticos cuestionaron la estigmatización contra los integrantes de la institución. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Lo que pasa es que la olla compra al policía. Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen, al convivir con la policía en el barrio, es capaz de cooptarlo. Doctora Ingrid, televidentes, en contraste, mientras el presidente Gustavo Petro estigmatiza a los policías, sus opositores cuestionan que su gobierno es laxo con los criminales. Esta semana, por ejemplo, hubo duras críticas también e indignación por la respuesta de Oti Patiño, alto comisionado de paz, al ser consultado sobre ese preocupante anuncio de las FARC de la creación de un nuevo bloque de guerra. Es decir, la ampliación, se ha fortalecido esta disidencia. El funcionario pues dio la bienvenida a este bloque de guerra del grupo terrorista, lo calificó como una reorganización interna y agregó pues que si conlleva que respeten a la población civil, pues tienen todo el derecho de hacer la estructura. Hágame el favor. Es una reorganización interna que ellos tienen y si conlleva esa reorganización interna a que respeten a la población, que respeten el cese al fuego, pues bien. Pero es una reorganización interna de ellos a la cual tienen todo el derecho de hacerla. Creo que están agrupando frente, es lo que yo entiendo que está pasando. Y si eso contribuye a que tenga más responsabilidad sobre frentes que a veces cada cual hace lo que quiere, sin que haya una responsabilidad más centralizada, pues bienvenido sea esa nueva reorganización de dos bloques. Doctora Ingrid, gracias por acompañarnos en este contexto. Muy preocupante el rumbo de Colombia con esto que está pasando. Pues yo creo que nosotros estamos asistiendo a una inversión de valores. Yo oigo a Oti Patiño hablando del derecho que ellos tienen para crear un nuevo frente y me parece que se le olvida que no tienen ningún derecho, que están en la criminalidad. Y oigo al presidente señalar a los policías de corruptos y se le olvida de pronto al presidente que su hijo está juzgado o está en juicio por haber recibido plata en narcotráfico, por haber recibido dineros de mala procedencia y que lo que estamos viendo no es que los policías sean corruptos, sino que estamos con un gobierno que pactó con los corruptos. Entonces aquí realmente hay una inversión de valores que me parece muy preocupante. Esa inversión de valores lleva a que, por ejemplo, hayamos visto lo que sucedió también en Cali anoche, el atentado frente a la tercera brigada del ejército, porque para mí, es decir, hay una relación directa entre esas imágenes que nosotros vimos de un presidente frente a la estatua de lo que ellos llaman ahora la resistencia, del puño levantado, donde supuestamente el presidente dice que él es de la primera línea. Entonces, ¿por qué nos va a nosotros a sorprender que él como jefe de la primera línea, es decir, de una organización delincuencial, esté atacando a los policías y esté señalando, por ejemplo, a través de Oti Patiño, que son los criminales, los insurgentes, los que le hacen daño a Colombia, quienes tienen derecho? Ese es el drama que estamos viviendo en Colombia, es decir, el derecho ya no lo tenemos los ciudadanos, los tienen son los delincuentes. Tristemente, doctora Ingrid, es un gusto saludarla, pero es lo que estamos viendo. Sobre todo, hablamos de un gobierno que
prometió un cambio. Desafortunadamente el cambio que estamos viendo no parece ni siquiera gustarle a la gente que le dio su voto de confianza, que fue a las urnas y lo apoyó. Pero además parece que en las últimas semanas o en el último mes el presidente ha dado como pasos muy grandes que algunos han tildado de desesperados, como de afanados. ¿Usted cree que realmente él está como en esta carrera para que lo que él quiere o lo que él quería proponer ahora lo quiere imponer? Yo creo que ese es el talante de Petro. Yo creo que así actuó cuando estaba en la alcaldía. Vuelve a reincidir estando en la presidencia. Yo creo que su propuesta de constituyente no es más sino una ficha más que mueve en el ajedrez para imponernos una dictadura comunista. Yo estoy convencida de que eso es algo que tienen claro no solamente él, sino personas que lo acompañan. Esto hace parte del establecimiento, digamos, de una zona de apoyo a otras potencias mundiales que obviamente son regímenes tiránicos, autocráticos, violadores de los derechos humanos. Estoy hablando de países como Irán, como Rusia. La asociación que hemos tenido durante muchos años con los Estados Unidos, que de hecho nos permitió no solamente prosperar, enfrentar a la delincuencia, el Plan Patriota nos dio recursos para poder arrodillar a las FARC. Todo esto, pues, estamos viendo que no lo están cambiando. Vamos a despertarnos un buen día con un país donde la justicia sea una justicia de bolsillo, donde la gente no tenga derechos. Vimos lo que hicieron con la superintendencia, allanando e interviniendo las EPS, situación muy grave, más cuando la Procuraduría revela que no tenían ningún motivo para hacerlo. Pero más allá de eso es la violación constante, ese desprecio por la ley, hasta por la Constitución. Cuando deciden que van a ser una constituyente, pues es violando la misma Constitución, buscando cómo lo hacen de manera que ellos puedan amarrar esa constituyente y establecer no solamente una reelección para Gustavo Petro, sino amordazar nuestra democracia, acabar con la independencia de nuestros poderes. Acusa al Congreso de corrupción, pero él es el que corrompe al Congreso. Acusa a las EPS de corrupción, pero ellos están mirando cómo se quedan con los fondos de las cotizaciones de los colombianos, lo mismo con las pensiones. Es decir, realmente yo creo que los colombianos tenemos que reflexionar en cómo vamos a enfrentar esta situación. Ya tenemos, digamos, una experiencia que tenemos que revisar, que es la de Venezuela, y yo creo que es hora de que, obviamente tenemos que salir a marchar. Ustedes saben que hay una marcha programada para el 21 de abril y ahí vamos a estar. Es muy importante que todos los colombianos salgamos a marchar. Eso es ya de hecho una señal para el mundo. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que comenzar a organizarnos para hacer algo en lo cual yo creo que es un derecho de los colombianos, que es la resistencia pasiva. Esto fue algo que inauguró Gandhi en su momento frente al colonialismo de los ingleses en la India. Dio una ruta de cómo actuar y yo creo que hoy en día los colombianos tenemos que ir pensando cuáles son las organizaciones que vamos a construir, organizaciones populares, organizaciones legítimas para poder hacerle frente a esta andanada autocrática, dictatorial, comunista que nos quiere imponer Gustavo Petro. Allá iba, doctora Ingrid, un cambio, dirían los críticos, un cambio pero en reversa, ¿no? El cambio en reversa para Colombia porque muchos se han sentido que retrocedieron. Y hablemos, ese libreto ya lo hemos visto, usted misma lo dijo, en Venezuela tenemos un espejo muy peligroso ahí, pero cree que Colombia, pensando al 2026, todavía Colombia puede, Colombia es la joya de la corona, Colombia todavía puede evitar ese futuro que quiere Gustavo Petro con ese socialismo y ese comunismo que quiere imponer? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros no solamente podemos, sino debemos evitar que esto suceda, pero tenemos que ser conscientes que aquí nadie nos va a ayudar. Aquí no somos la joya, la corona de nadie. Nuestra democracia es nuestro bien común. Es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos.
es la posibilidad de que vivamos en paz, de que volvamos a reconstruir nuestra nación, y eso amerita que pensemos sin personalismos. Hay que enterrar muchas hachas de guerra, porque yo creo que uno de los factores acá son los odios que hay entre los unos y los otros, una política que tradicionalmente se ha hecho con muchos insultos, con muchos agravios. Nos toca perdonar, nos toca abrir espacios para que todos los demócratas, así sea que no piensen como uno puede pensar, que piensen diferente, nos podamos unir todos en un gran espectro, digamos, ideológico, no importa que sean de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de centro, pero que sean demócratas. Cuando uno, ese tiene que ser el fiel de la balanza. Y nos tenemos que unir y nos tenemos que organizar, y yo sí creo que lo podemos hacer y yo creo que lo vamos a lograr. Pero esto es un reto para todos nosotros, porque la verdad es que Colombia, en todo el continente, ha sido el país donde la democracia siempre ha sido como la más intocable. Nosotros vimos dictaduras en todo el continente en los años 60, los años 70, y en Colombia no. En Colombia tuvimos un pequeño periodo que fue una dictadura de un par de años, pero que se saldó con un acuerdo político que puede ser criticado, podemos decir muchas cosas, pero que nos dio una institucionalidad. La Constitución del 86, de 1886, duró muchos años. Con ella trabajamos, después la reemplazamos por la del 91, la podemos criticar. Yo creo que hoy esa es la Constitución que adoptamos para una modernización del país. Yo creo que es una buena Constitución que nos da los elementos para podernos defender, y ya con estos instrumentos pues tenemos que dar la batalla jurídica, dar la batalla política, pero también dar la batalla económica. Y yo creo que aquí es donde la resistencia pasiva de Gandhi es un espejo en el cual nos podemos mirar y donde debemos aprender. Sí, donde debemos mirarnos, doctora. Usted es una conocedora a fondo del país y también, como lo decía hace unos minutos, pues de estas situaciones que ya se han presentado en otras partes del mundo y cómo ha comenzado. Su llamado, su consejo es absolutamente válido y hemos visto en las redes sociales en los últimos días que es el sentir de Colombia, de los colombianos. Queremos estar unidos, no queremos permitir que nos ocurra lo que ha pasado en otros países. Pero usted conoce también muy bien al presidente. ¿Qué cree que nos espera a corto plazo? ¿Cuál cree que será su siguiente batalla? ¿Cómo reaccionará él al sentir que está perdiendo pues ese respaldo del pueblo que lo llevó finalmente a estar donde está? Mire, yo tengo una visión un poquito diferente, porque desde un inicio sentí que la victoria electoral de Petro había sido, digamos, la consecuencia de un fraude, muy bien organizado, pero de un fraude. Yo quiero recordarles que entre la primera y la segunda vuelta aparecieron 2,5 millones de votos, todos por Petro. Entonces, esa cosa no se da en ningún lado, eso no existe. Pero bueno, yo creo que aquí se tomaron la presidencia. Hay personas que han ayudado, personas del establecimiento que han ayudado a que esto prospere. Creo que hay colombianos que piensan que esto no va a durar. Hay otros que piensan que pueden sacar su tajada del ponqué y que si algo va mal igual pueden sacar sus fichas del país y no les pasa nada. Yo creo que todo eso son conductas muy cuestionables. Colombia no tenemos sino una, es nuestro país. Y lo digo yo, que he tenido que vivir fuera del país tantos años, que he tenido que vivir obviamente alejada del país que yo amo y de la gente que yo amo y de mi familia. Primero, por la violencia, por el miedo, por las agresiones, por la falta de seguridad. Y uno cuando hace la experiencia, digamos, del exilio, se da cuenta que es tan importante que cada uno de nosotros nos pongamos la camiseta de lo que realmente nos importa, y lo que realmente nos importa es de dónde venimos y quiénes somos. Así Entonces,
yo creo que tiene que haber una reflexión nacional sobre el hecho de que esto no es Petro tratando de salvarse a sí mismo. De alguna manera, esto es una manera de ver las cosas como si Petro fuera la víctima de su propio invento. Yo creo que eso no es así. Yo creo que Petro, desde hace muchos años, viene madurando un plan para llegar al poder y quedarse con el poder. Y esto lo vemos en la forma como llegó al poder. Primero se alió con todos los corruptos. Acuérdense que él, Es verdad. en la oposición, era un parlamentario brillante, estrella, que todos aplaudíamos, todos admirábamos porque decía la verdad. Es decir, denunciaba lo que estábamos viendo en una Colombia con muchos problemas de corrupción política, muchos problemas también de abuso, de intereses que se imponían por encima de intereses particulares que se imponían por encima del interés general, etc. Sí. Pero fíjese que cuando él decide ya emprender esta última campaña, él se alía con los más corruptos del sistema que él denunciaba. Doctora Ingrid. Y llega a gobernar también con los más bandidos. Así fue. Y no solamente con los bandidos de la política, es decir, estamos hablando con organizaciones criminales que lo financiaron, con la subversión, esta permisividad que vemos hacia las guerrillas, la manera como desarticuló nuestra fuerza militar, nuestra policía, todo eso hace parte de un plan para quedarse con el poder y acabar con nuestra democracia. Para atornillarse en el poder, doctora Ingrid, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta de sí o no rápida, porque no tengo tiempo. ¿Va a volver a ser candidata a la presidencia si el señor Petro no se arrebata la democracia? Pues no es una respuesta de sí o no, porque yo creo que en esto, la última vez que me lancé, que fue precisamente en las elecciones del 2022, lo hice para poder tener una voz. Yo sabía que no tenía ni la organización, ni los recursos, pero había que hablar y había que decir. Y realmente lo que hice fue denunciar lo que yo veía que iba a venir, el pacto con el diablo. Es decir, todo esto que está sucediendo, nosotros ya lo habíamos pronosticado. Era como, usted sabe, es el vector de la vida de una persona. Uno ve cómo empieza, qué hace, cuál es, hacia dónde apunta, y lo que vemos ahora era previsible. Entonces, cuando digo que no sé, es porque todo va a depender de cómo podamos, es decir, cuál va a ser la manera más eficiente de actuar para que los colombianos tengan una opción de salvar la democracia. Pero lo que sí le puedo decir de una vez, y les digo a todos, es que para mí la ambición de llegar a la presidencia no es una ambición. Yo tengo que hacer un inmenso esfuerzo para volver a la política en Colombia. En el momento que les estoy hablando he tenido que, digamos, enfrentar discusiones muy, muy profundas con mi familia, con mis hijos, que no quieren que yo haga lo que estoy haciendo. Entonces, esto no es con liviandad del corazón ni con ambición personal. Esto es porque yo creo, porque así me lo enseñó mi papá, que nosotros tenemos un deber con nuestro país, que mucho nos dio, y que esa responsabilidad pues se vive haciendo también sacrificios. Entonces, yo creo que ese sacrificio cada uno de nosotros lo tiene que hacer a su medida, en la manera en que pueda. Por supuesto, es una decisión de sacrificio, de pensarlo, pero bueno, el tiempo nos dará esa respuesta, doctora, tanto a usted como a los colombianos. A la doctora Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial en Colombia y ex secuestrada del grupo de las FARC, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido acá en la mañana para analizar y atender ese contexto en el que actualmente se encuentra Colombia. Muchísimas gracias, Ingrid. Espero que sea hasta una pronta y próxima ocasión. Mil gracias a ambas. Mucho cariño.